Buenos días, profesor y compañeros. Vamos a realizar la exposición. En este caso, a mí me tocó el tema de impactos ecológicos de actividades humanas a lo largo de la historia del país, ¿verdad? En primera instancia, vamos a hablar de la introducción. En este caso, la introducción nos va a indicar que este proyecto tiene como objetivo investigar los efectos ecológicos de las acciones humanas a lo largo de la historia en nuestro país, ¿verdad? Examinando en sí de qué manera esas actividades han configurado nuestro entorno natural mediante un enfoque multidisciplinario en el cual se analizará situaciones concretas que ejemplifican la degradación del medio ambiente, así como las acciones de conservación que han surgido como respuesta de dichos desafíos. En este caso vamos a hablar de las actividades humanas y su impacto ambiental, ¿verdad? En este caso vamos a empezar con la del sector industrial. Eh, en este caso, del sector industrial, vamos a hablar especialmente de la explotación de minas o canteras, ¿verdad? Que se ha tenido un impacto notable en la contaminación, ya sea del suelo y del agua, ¿verdad? Estas actividades por lo general van a generar demasiados desechos que pueden liberar metales pesados, afectando la calidad del agua y los ecosistemas circundantes, ¿verdad? Y no solo eso, aunque en Costa Rica esta explotación siempre ha estado regulada, ¿verdad? Siempre va a requerir de un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener en cuenta que va a tener efectos negativos en el medio ambiente que son muy evidentes, ¿verdad? Incluyendo la pérdida ya sea de biodiversidad o la alteración del paisaje natural, ¿verdad? En este caso. Como segunda instancia vamos a hablar de la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Que esta es otra actividad humana en el cual el uso intensivo de la expansión agrícola ha ha resultado en la deforestación, ¿verdad? Lo que agrava la pérdida de los hábitats naturales, de los animales en este caso, ¿verdad? Y agroquímicos que han llevado a la contaminación del suelo, el agua y además de afectar en la biodiversidad local. En particular, el aumento de estas prácticas no sostenibles en estos sectores han generado preocupaciones sobre el agotamiento de los recursos naturales y la calidad del agua. Tenemos que tener en cuenta también, ¿verdad? Este, que eh, si nos ponemos a pensar, por lo general los suelos se degradan de tantos químicos que se utilizan para realizar este tipo de actividad humana y en el caso del agua empieza a contaminarse, ya que dependiendo de cómo se manipulen esos químicos puede correr el riesgo de que se desvíe a canales de agua importante como ojos de agua o nacientes, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la tercera esta actividad, ¿verdad? Que sería el consumo y producción sostenible. El patrón de consumo en Costa Rica es insostenible, por lo general, que se estima que la huella ecológica costarricense excede un 8% de la capacidad del país para reponer sus recursos. Estamos hablando de que este consumo excesivo contribuye al cambio climático, la contaminación y el deterioro de los recursos naturales. La necesidad de un cambio hacia un consumo consciente es urgente para abordar estos problemas, ¿verdad? Ya que si ahorita estamos a un 8%, esa misma capacidad puede aumentar a más. Y por lo general, ahora, lo que es el costarricense es un costarricense muy consumista y básicamente entre más se consume, mayor capacidad de recursos hay que utilizar. Y entre más se empiecen a gastar recursos, más difícil va a ser reponerlos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar del impacto ambiental. Los dos impactos ambientales fundamentales en esto es el cambio climático y los desafíos a futuro. Si hablamos de cambio climático, el cambio climático ha comenzado a tener efectos visibles en Costa Rica, alterando patrones climáticos que afectan tanto el turismo como la agricultura, ¿verdad? Y como podemos ver esto y explicarlo, lo más impactante hace poco fue las inundaciones con estos frentes fríos que están entrando, cómo se destruyeron zonas turísticas en Guanacaste, eh, hoteles con pérdidas, agricultores con pérdidas, casas con pérdidas. Al nosotros alterar el sistema, ya sea contaminando, deforestando.
Esas son cosas que van a hacer que el cambio climático no sea el normal que se debe percibir, sino con medidas extremas como los que pasamos hace poco acá en Costa Rica, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que estos dos pilares, ya sea la agricultura y el turismo, son fundamentales para la economía de este país, ¿verdad? Eh, Tener en cuenta que los cambios en las temperaturas, percepciones que han llevado a una mayor incidencia en plagas y enfermedades agrícolas, tenemos que tener en cuenta que antes de esto eran unos calores insoportables, que no se podía básicamente eh, salir a la calle, ya que las temperaturas eran demasiado elevadas y estos cambios climáticos van referente a lo mismo, ¿verdad? Son cosas que han pasado no antes, sino en este año, ¿verdad? Recientemente, básicamente. Eh, Hay que tener en cambio que los cambios en las temperaturas de precipitaciones han llevado a una mayor incidencia en plagas, enfermedades agrícolas, ¿verdad? Así como pérdidas económicas y significativas. Además, se han observado las alteraciones en los ecosistemas marinos como el blanqueamiento de corales, lo que puede impactar negativamente al turismo costero, ¿verdad? Como se puede ver, no solo afecta zona turística ecológicamente, no solo afecta a la población en agricultura, también afecta al turismo costero, ¿verdad? O sea, hay que tener en cuenta que los cambios climáticos, que desgraciadamente por las actividades humanas estamos alterando, no solo afectan el ecosistema, sino se afecta a uno mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene medida para hacer las cosas, simplemente las hace sin mirar qué consecuencias puede tener. Ahora bien, vamos a hablar de los desafíos para el futuro. En el caso de los desafíos para el futuro, Costa Rica enfrenta varios desafíos que amenazan su reputación como líder sostenible ambiental. Uno de esos va a ser la dependencia de combustibles fósiles. Para el transporte y las prácticas agrícolas poco amigables por el medio ambiente son preocupaciones crecientes. Asimismo, recortes de presupuestarios en instituciones claves para la conservación han limitado su capacidad para gestionar adecuadamente los recursos naturales. La combinación de estos factores podría comprometer a los logros alcanzados en materia ambiental. Si tenemos en cuenta, en Costa Rica siempre nos hemos caracterizado por tener un ambiente ecológico demasiado hermoso, demasiado grande. Inclusive nosotros somos eh, uno de los países reconocidos ecológicamente porque conservamos una parte de la biodiversidad del mundo. Y qué feo saber que en algún momento nuestro país puede llegar a perder eso si no nos cuidamos con las cosas que hacemos día con día. Ahora bien, vamos a hablar de los logros y desafíos e implicaciones. En este caso, uno de los logros es que Costa Rica ha sido reconocida mundialmente, ¿verdad? Por sus esfuerzos en conservación. Además, hay que incluir la revisión de la deforestación, la generación de la electricidad a partir de fuentes renovables, la cobertura forestal, también hay que tener en cuenta que ha aumentado gracias a las políticas como el programa de pagos por servicios ambientales, que ha incentivado la conservación y restauración de ecosistemas. Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que estos logros también el país ha sido establecido en una extensa red de áreas protegidas, ¿verdad? Eso les ayuda bastante, cubriendo aproximadamente el 25% del territorio terrestre y el 30% del marino, ¿verdad? A lo que supera el promedio de la OCDE, ¿verdad? Pero sin embargo hay que tener en cuenta que no ha sido suficiente, ¿verdad? Porque también hay efectos negativos en las actividades humanas, ¿verdad? Y siempre hay que tener en cuenta que la presión de biodiversidad va a existir en este país, ¿verdad? Porque siempre va a haber expansión agrícola, expansión de urbanización y el turismo, lo cual siempre va a poner en riesgo el ecosistema, ¿verdad? Eso siempre hay que tenerlo claro. Después de eso vamos a hablar de lo que son los desafíos. A pesar de los avances, ¿verdad? Varios factores amenazan la sostenibilidad ambiental en Costa Rica. La dependencia del país en prácticas agrícolas intensivas como cultivo de piña en banano, ¿verdad? Eso es como lo más grave
en desafíos, ¿verdad? Y es lo que más sobra. Por lo general aquí en la zona de Limón, yo que vivo en Guapiles en este caso, lo que más sobra son bananeras y piñeras. Y por lo general acá es terrible ver cómo se puede controlar ese desafío ecológicamente hablando, ¿verdad? Este, para exportación. Ha llevado a la degradación del suelo y la contaminación por agroquímicos, ¿verdad? Esta práctica no solo daña el medio ambiente, sino que también ha fracasado en abordar problemas sociales como la pobreza y desigualdad, ¿verdad? En este caso, sí tenemos que tener en cuenta que por lo general la gente que no consigue un trabajo no está capacitada con títulos y demás, van a dar una piñera, pero no le dan el valor suficiente que el trabajador necesita, ¿verdad? Ya que pueden ser contratos rotativos, pueden ser contratos de muy poco tiempo. Y al final los que terminan dañados son ellos, no solamente económicamente, sino también en materia de salud, ya que esto depende de qué jornada les toque, si es en sol, tienen que estar bajo sol completamente, a pesar de que usen ropa manga larga o utilicen algún tipo de protección. El sol, como está hoy en día, es capaz de traspasar una tela y provocarles un cáncer de piel. Los químicos pueden dañarles el rostro, entre otras cosas, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta también que em, otro desafío que persiste mucho va a ser siempre el cambio climático, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta que eh, es uno de los desafíos más críticos que Costa Rica tiene, en el cual contribuye muy poco en la emisión de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que es vulnerable a sus efectos, ¿verdad? Ya que esto nos ha provocado las sequías e inundaciones que hemos percibido anteriormente, ¿verdad? Que afectan no solamente la producción agrícola, sino la infraestructura, ¿verdad? Pérdidas de frutos, de no solamente frutos, vegetación, entre otras cosas, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta que aquí en el país hace falta un enfoque integral para abordar este tipo de mitigaciones, como lo es la adaptación del cambio climático. También hay que tener en cuenta que ha resultado una asignación ineficiente de los recursos, ¿verdad? Que eso siempre va a limitar la capacidad del país para responder adecuadamente a estos riesgos. Por otra parte, vamos a hablar de lo que es las implicaciones también, ¿verdad? En la cual la imagen verde de Costa Rica está en riesgo debido a recortes presupuestarios en instituciones claves para la conservación y un discurso político que a menudo se aleja del compromiso ambiental. Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que la falta de planes territoriales actualizados y efectivos exacerba esa vulnerabilidad que el país tiene ante los desastres naturales y presiones sobre recursos costeros. Sin un enfoque claro o coordinado, ¿verdad?, el sector privado y la sociedad civil y los logros alcanzados podrían verse comprometidos. Además, que tenemos que tener en cuenta que eh, hay situaciones, ¿verdad?, o tendencias que no se van a poder revertir y es esencial implementar políticas más efectivas que le den la prioridad necesaria tanto a la conservación como el desarrollo sostenible. Hay que fortalecer a las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente y fomentar el diálogo inclusivo sobre las propiedades ambientales del país. Ahora bien, vamos a hablar de los logros en conservación y sostenibilidad. El primer logro va a ser el aumento de la cobertura forestal. Por dicha, Costa Rica ha logrado revertir la deforestación. Eso es una noticia bastante buena, ¿verdad? ¿Cómo ha logrado revertirlo? Con un aumento de cobertura forestal. Hay que tener en cuenta que casi el 60% del territorio, gracias a las políticas como el programa de pagos de servicios ambiental y la creación de áreas protegidas que cubren, ¿verdad?, aproximadamente el 25% de las tierras y el 30% de las áreas marinas. Gracias a esto, ¿verdad?, se ha podido revertir esa deforestación, no solamente en la tierra, ¿verdad?, sino también en el mar. Eso es una noticia muy importante. Ahora vamos a hablar de lo que es producción de energía renovable, ¿verdad? Gracias a nuestros logros, ¿verdad?
Este es uno de los países que su energía se realiza por medio de agua o de viento, ¿verdad? Por medio de las represas hidroeléctricas o las torres eólicas, ¿verdad? En este caso. El país produce toda su electricidad a partir de fuentes renovables, ¿verdad? Que es lo que acaba de indicar anteriormente, lo que representa un avance significativo. Y eso nos va a generar a nosotros una sostenibilidad energética y una reducción de emisión de gases de efecto invernadero, que es lo más importante, ¿verdad? Eh, por último, en logros de conservación y sostenibilidad, vamos a hablar de compromisos internacionales. Hay que tener en cuenta que Costa Rica se ha comprometido a alcanzar las cero emisiones netas para el 2050, ¿verdad? Que esto que implica que es un enfoque proactivo hacia la mitigación del cambio climático, ¿verdad? Que ese es un compromiso no difícil, pero hay que trabajar arduamente para poder lograrlo. Ahora bien, vamos a hablar de desafíos ambientales y persistentes. En el caso de los desafíos ambientales y persistentes, en primera instancia vamos a hablar de la contaminación y manejo de residuos. A pesar de que nosotros, los costarricenses, hemos tenido un gran avance en lo que es la calidad de aire en áreas urbanas, hay que tener en cuenta que también es preocupante, porque a como hay cosas buenas, hay cosas malas. ¿Por qué? Porque la calidad de otras áreas urbanas también está en peligro. Hay que tener en cuenta que hay un aumento en la emisión de contaminantes. Más del 60% de los residuos municipales generados son eliminados en rellenos sanitarios. Y eso es una gestión ineficiente. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a realizar, a profundizar en realidad, perdón, nos vamos a dar cuenta que los rellenos sanitarios están colapsados ya. A tal extremo de que usted llega a un relleno sanitario y usted ve las toneladas de basura en ese lote baldío o provocando olores, problemas e inclusive cuando ya esos lotes llegan a su extrema saturación de basura, la gente empieza a tirar lo que es la basura en ríos y eso provoca una contaminación muchísimo más severa. Ahora, el impacto del sector agrícola. Tenemos en cuenta que el sector agrícola, las prácticas intensivas y especialmente lo que es producción de piña y banano para exportación son las que más daño han causado al impacto del sector agrícola. ¿Por qué? Porque siempre incluye la contaminación del agua y la degradación de los suelos. Estas actividades no afectan la biodiversidad, sino que también, perdón, estas actividades no solo afectan la biodiversidad del país, claro que la afectan, este, sino también, se fracasa al abordar problemas sociales como la pobreza, el desempleo en las regiones afectadas. Por lo general, usted va a Limón o Guapiles o ¿qué otro lugar hay piñeras? O Jiménez o Duacarí. Y son lugares en donde usted ve los suelos hechos un desastre, problemas de contaminación de aguas, enfermedades por todo el lado, pobreza extrema y desempleos a montones. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que hemos fracasado en estos temas y no hemos encontrado una solución inmediata o rápida que pueda atender ese impacto tan importante que al final nos puede dejar mal por todo lado, ¿verdad? Por otra parte, vamos a hablar de lo que es el cambio climático. Hay que tener en cuenta, como lo dije anteriormente, que contribuye el país mínimamente a la emisión de gases eh, globales, ¿verdad? Pero que el país también es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, incluyendo lo que son sequías e inundaciones, que como comenté anteriormente, son cosas que han afectado muy recientemente al país, ¿verdad? Eh,
la falta de un enfoque integral, que es lo que se ha venido diciendo a lo largo de la exposición, eh, ha limitado la capacidad del país para responder adecuadamente a estos desafíos, ¿verdad? Ahora bien, en este caso vamos a hablar también de lo que es la evaluación de desempeño ambiental, ¿verdad? Como en primera instancia vamos a hablar del desempeño eficiente de adaptaciones. En este caso, ¿verdad? Aunque el país siempre ha asumido compromisos ambiciosos en materia de mitigación, su desempeño en adaptación es meramente deficiente. ¿Y cómo se refleja? Con lo que es el manejo de recursos hídricos y residuos sólidos, ¿verdad? Eso es como la manera más, la manera más, más importante o o más notoria en la cual el país está muy mal, ¿verdad? Y por otra parte, la desigualdad en la distribución de recursos, ¿verdad? Eh, como las políticas ambientales no siempre se han alineado a las prioridades más urgentes del país, la asignación de los recursos va a ser completamente ineficiente, ¿verdad? Ahora hay que tener en cuenta que no todo es malo, ¿verdad? Y hay que tener también en cuenta que hay recomendaciones. Comportamiento, por ejemplo, las recomendaciones que yo voy a indicar van a ser las siguientes, que es el fortalecimiento institucional. Es crucial mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de la conservación y gestión ambiental para asegurar un enfoque integrado que aborde los desafíos ecológicos desde múltiples años. También el desarrollo sostenible, que hay que promover prácticas agrícolas sostenibles que reduzcan el uso de agroquímicos, fomenten técnicas como la agroecología, puede ayudar a mitigar los efectos negativos sobre los suelos y las aguas. Que esto es una recomendación que hay que darles por lo general a las piñeras y bananeras para que tomen en cuenta que ese suelo que tanto degradan, esa agua que tanto contaminan, la necesitan para un futuro, porque en ese caso, si no se cuidan, lo que van a hacer es que van a quebrar y simplemente se afectó no solamente el desarrollo sostenible, ya sea del suelo o del agua, sino el propio consumo humano al no poder y económico al no poder ni exportar ni consumir los productos que se obtienen por medio de esas dos fuentes de trabajo que hasta cierto punto son meramente importantes, ¿verdad? Otra es la financiación sostenible, en la cual al aumentar las inversiones, ¿verdad? En conservación mediante mecanismos innovadores como bonos verdes o fondos comunitarios, se puede proporcionar recursos necesarios para mantener y expandir las iniciativas existentes, ¿verdad? Y por último, pues hay que hacerles educación y conciencia, hay que fomentar los programas educativos, hay que sensibilizar a la población sobre la importancia de la biodiversidad y las prácticas sostenibles es de vital importancia para generar un cambio cultural hacia una mayor responsabilidad ambiental. Bueno, y como último, una pequeña conclusión. Aunque Costa Rica siempre ha logrado cosas importantes en progresos de materia de conservación, es esencial seguir avanzando hacia un modelo más sostenible, que armonice el desarrollo económico, que le dé una preservación más importante al medio ambiente. Si realizamos con efectividad las prácticas que se recomiendan, se puede ayudar a garantizar un futuro más resiliente para no solo el ecosistema del país, sino para las fuentes de trabajo, como lo que es el turismo, como lo que es la biodiversidad, como lo que es el consumismo y sobre todo la ayuda al cambio climático, ¿verdad? Esto sería de mi parte. Muchas gracias por su atención.